Bienvenido. Sí, muchas gracias. Hay un problema que ocurre siempre cuando se dan los cambios de gobiernos y es precisamente el crecimiento exponencial de la delincuencia, de la violencia homicida, de los delitos comunes, de los ajustes de cuenta, que es lo que los medios nos transmiten. Naturalmente que esto genera, con justa razón, altas expectativas ciudadanas de temor y miedo, y pensar pues que hay un desborde de la criminalidad que de hecho en efecto es real. No podemos decir lo contrario. Pero tal como yo lo he descrito, mientras tengamos un sistema penal acusatorio, que no es que sería injusto decir que no sirve para nada, tiene cosas muy buenas, que corrige aquella época de que un privado pasaba años en las cárceles, se le hacía el juicio y salía inocente. O sea, acortar el proceso es una ventaja. Sin embargo, hay unas fallas que habría que analizar para reformar el SPA y que yo lo describo como si fuese un freno contenido y la policía acelera y el freno que representa el SPA no permite ese avance cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, el sistema tiene que ser revisado. Los jueces de paz también tienen que ser fortalecidos porque muchos de los delitos comunes son manejados por ellos. Y si no hay ese alineamiento entre los jueces de paz, las fiscalías, el rol de los servicios de policía, vamos a seguir viendo todas estas cosas que nos afectan como ciudadanos en este país. Debemos entonces reforzar muchas áreas en materia de seguridad, don Severino. Sí, no, la gestión de seguridad está fundamentado en planes estratégicos que se diseñaron al inicio o mucho antes de que el gobierno tomara posesión. El plan de acción del señor presidente es claro. Desafortunadamente, mientras se mantenga ese freno, que es el SPA, y no se libere de tal suerte que la gestión que haga la policía pueda concluir, y lo más importante, que esa impunidad sea reemplazada por la certeza de castigo, seguiremos en un silogismo o un círculo vicioso de nunca acabar y ver a través de los medios los hechos delictivos que nos afectan. Los planes están estructurados, las iniciativas están en aumento. Lo importante es esa área, el área de la justicia. Como dice el señor presidente, mientras la cancha no esté nivelada, nos encontramos con estos hechos. ¿Qué quiero decir con esto en pocas palabras? Que tiene que haber una simetría en el trabajo que realice las autoridades de cumplimiento de la ley, es decir, los servicios de policía y la justicia. Si no hay una articulación, nos encontraremos entonces con lo que estamos viendo todos los días aquí en este país. Y el maleante lo sabe, ojo, el delincuente de hoy, joven periodista, no es el de 40 años atrás. El delincuente de hoy es especializado, está especializado y sabe qué es lo que está pasando y se aprovecha de esa coyuntura para hacer lo que está haciendo, porque él sabe que el brazo largo de la justicia no lo va a alcanzar. Él está estudiando todos los movimientos que se están dando. Totalmente. Por eso que es importante que las autoridades, y no me parece justo decir que los jueces de garantía no están haciendo el trabajo bien. Ellos se apoyan en un sistema penal acusatorio que necesita ser corregido para poder revertir lo que se ha identificado de fallas que inhabilitan, atan de mano a la fuerza pública y liberan al delincuente. Un sistema muy garantista que no es pertinente, sobre todo en caso, por ejemplo, los arreglos de pena, que un homicida culposo tenga menor tiempo de estar privado que un hurto. O sea, son una serie de distorsiones que hacen necesario tomar las medidas para reformar el SPA. También en temas de operativos, se están efectuando también operativos a nivel nacional. En estos momentos está el operativo Diamante. Su punto de vista con este operativo Diamante y sobre todo también que las unidades policiales están haciendo su trabajo, pero usted lo acaba de señalar y es obvio lo que se está viendo, que el delincuente va más allá. Sí, va más allá porque más sabe, adelantado que las unidades. más adelantado porque él, o sea, como el sistema penal acusatorio es muy garantista, la acción de la policía actúa
reprime, captura y entrega a las autoridades competentes. Entra por una puerta y sale por la de atrás. Eso frustra tanto a la policía que hace su trabajo, como el ciudadano que lleva a cabo la denuncia y ve que la impunidad es lo que resalta. Y ahí es donde viene entonces es ahí donde viene, en un lenguaje muy sencillo, lo que me están viendo, la necesidad de reformar para poder lograr que el día que a mí me roben un celular, yo tenga la confianza de ir a denunciar y la justicia va a actuar. Hay un elemento que yo quiero aprovechar este espacio, que lo estamos apoyando. Desde la trinchera también del Instituto de Criminología y Experiencia Personal, hay una ONG que se ha establecido en Panamá que se llama Crime Stopper. Yo creo que es importante que entrevisten después a la persona. Crime Stopper es una ONG que tiene más de 40, 50 años a nivel mundial, que empieza cuando un marshal en Estados Unidos, en su condado, se comete un homicidio. Y resulta que la gente sabía, nadie se atrevía a denunciar por el temor que representase una represalia, como sucede aquí en Panamá. La participación ciudadana más importante es las denuncias ciudadanas, pero es entendible que si un ciudadano tiene información y lo hace abiertamente, su vida corre peligro hoy en las circunstancias actuales. Desde la universidad, y en ese sentido hemos estado platicando con Alejo Campo, que es el director, de lograr esa plataforma tecnológica que permita que el ciudadano de manera anónima, nunca se va a saber quién hizo la denuncia, va a ayudar de alguna manera. Y esto no es improvisado, porque esto ha funcionado en El Salvador, en Guatemala. Son países violentos donde muchos mareros han sido capturados gracias a la participación del ciudadano que hace la denuncia respectiva. Hoy por hoy, este sistema está funcionando en la UAF, en la zona libre de Colón, próximamente en la Universidad de Panamá. El delito tiene que ser denunciado, pero con la confianza ciudadana que el delito, como ciudadano decente lo denuncia, va a llegar a las autoridades y proceder de inmediato a hacer las operaciones de captura cuando se demuestra que el delito está demostrado. Que muchas personas no se atreven a hacer esa denuncia por temor, porque muchas veces sienten que no tienen ese respaldo por parte de las autoridades. Así mismo es. Yo creo que la oportunidad se presenta porque este sistema es gratuito, no le representa ningún costo al Estado panameño. Y lo digo de esta manera porque yo considero que la denuncia o participación ciudadana es fundamental. Bueno, don Severino, también está el tema de los jóvenes que llegan a las cárceles por cometieron uno que otro delito de gravedad, asesinato, ya sea algún robo, pero muchas veces salen fortalecidos de allá adentro. ¿Cómo se hace para combatir eso? Mientras en las cárceles la resocialización no sea una realidad, por eso es que seguiremos viendo un 60 o 65% de reincidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el privado de libertad sale y regresa de nuevo. Esto nos permite tener claro que si esta persona no pasa por un proceso de rehabilitación real, y cuando hablamos de rehabilitación hacemos alusión que ese individuo en el sistema está siendo tratado científicamente por diversas disciplinas, psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, que nos permitan atender a este individuo de tal suerte que una vez salga transformado su vida y no especializado en lo que es hoy por hoy las universidades del crimen en las cárceles. Y no es porque la ley, creo que 55 del sistema sea mala, es buenísima. Desafortunadamente hay muchas áreas grises, hay muchas faltas de ejecución de las instancias que tienen que trabajar en esto para poder lograr esa transformación real, no utópica, que deben realizarse en las cárceles. Las cárceles no son centros de despojos humanos. Las cárceles no son centros para tirar a un individuo. Cometió un delito y tiene que pagarlo. Pero debe tener la oportunidad de poder transformar, sobre todo los primarios, de tal suerte que podamos reducir esa reincidencia que se ve normalmente en el sistema penitenciario.
¿Cómo podemos hacerlo? Son ideas que yo creo que son importantes. Construyamos aulas de clase. Usted se puede imaginar que este trabajo articulado con el Ministerio de Educación permita que muchos de esos privados que son iletrados inclusive, muchos no han terminado la secundaria, lo preparemos, o una especie de INADE dentro del sistema y mantenerlos ocupados. Estos privados en las cárceles que no están haciendo nada, están viendo que construyen ilícitamente. Si nosotros los ocupamos, inclusive empresas que se construyan, por ejemplo, para el sistema educativo, las sillas, los pupitres, y se les paga algo a esos privados, eso los va a ayudar a ellos emocionalmente a entender que ese dinero les va a llegar a sus seres queridos y no va a haber problema que el hijo repita lo que él ha cometido. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que tiene que ser visto en su contexto general para poder lograr, no en 5 años, esto es complicado, pero dar el paso apropiado. Y como dice el señor presidente, no importa tanto cómo yo entre, sino cómo salgo con los resultados cualitativos de dejar sembrado en nuestro país. Es que muchas veces se da el caso que están resocializándose dentro de las mismas cárceles, les garantizan que al momento de que ellos salgan puedan tener una estabilidad ya sea laboral y también emocional, pero cuando salen es otra realidad y vuelven e incurren en lo mismo. Así mismo. Pero es complicado, estimada periodista, que una empresa le dé trabajo a un individuo en la que no tiene certeza que está metiendo al enemigo en el seno de la organización. Pero lo interesante es que hay ONG, Jesús Ludo Oportunidades, nueva generación, que han mostrado que es posible poder transformar vidas. Y el tema de la prevención es una gestión clave para poder detener los prospectos de delincuentes. Si nosotros actuamos preventivamente con todos esos planes que el señor presidente planteó, crear, por ejemplo, las escuelas para padres, eso inclusive ayudaría a los jóvenes a no caer en el tema de los embarazos precoces. A nosotros nadie nos enseñó qué significa ser papá o mamá. Hacia esa dirección debemos llegar. El tema de lo que propuso el señor presidente del 911, que ya afortunadamente el señor ministro lo llevó a la Asamblea, es una herramienta tecnológica fundamental. Quizás haya que hacer mucha docencia. Ayer estaba viendo en los medios el botón de pánico, la gente no sabía. Hay que transmitir. Claro, estamos en la etapa del diseño, la arquitectura, fortaleciendo el sistema de emergencia, conocido como C5 también, para que la gente sepa que hay herramientas tecnológicas que van a estar pendientes de las situaciones que ocurren, no solamente en eventos delictivos, porque el sistema de emergencia también tiene que ver con cuestiones de accidentes de tránsito, de cuestiones de salud, todo en términos generales que representen impacto ciudadano cuando el ciudadano está en la calle. Y sobre todo aporte de parte y parte, tanto la justicia como la sociedad y los padres de familia. Exactamente. Trabajar en conjunto. Por eso que yo hablo de una simetría. Mientras, y lo repito porque me parece una apreciación muy sabia del presidente, la cancha tiene que estar nivelada para poder lograr los resultados que esperamos. Mientras no se dé ese acoplamiento del sistema penal acusatorio con el accionar de las autoridades de cumplimiento de la ley, nos vamos a frustrar porque no vamos a lograr los resultados que esperamos y que están diseñados, ¿no? Y esa recomendación, don Severino, también que se le da al padre de familia, un ejemplo, o la madre de familia tiene que criar solo a sus hijos, están buscando la manera o buscar una alternativa para que sus hijos no caigan en esto, y sobre todo también cómo se le puede educar al padre de familia, porque si bien es cierto, es muy difícil cuando los jóvenes llegan a cierta edad, porque ahí es donde viene el desvío hacia otras partes. ¿Cómo se puede trabajar con el padre de familia? Bueno, usted ha tocado un punto importante y es el hecho de la familia, el hogar. Es ahí donde empieza todo. El problema de hogares o familias desintegradas o disfuncionales nos permite entender cómo empieza todo y cómo termina. Muchos de estos hogares que no son, digamos, iguales en todo sitio, porque debo explicar que el hecho de que yo sea pobre o venga de un hogar pobre no me convierte a mí en un delincuente. Si en ese hogar, aun cuando un hogar de
pobreza, con las limitaciones en las que el Estado debe intervenir. Ese es un tema que yo creo que es parte de la intervención y del papel que deben hacer, por ejemplo, y esto es una opinión muy personal, los representantes de corregimiento. Cuando el general Omar Torrijos creó esa figura, lo hizo precisamente para que ese líder natural pudiese atender los problemas que tiene cada uno de los habitantes de ese corregimiento y descubrir no solamente problemas de carácter de infraestructura, agua, calles, etcétera, etcétera, sino también qué le pasa a la familia que vive en mi corregimiento. Atenderlo de manera inmediata, preventivamente, evitaría que muchos jóvenes de esos hogares no entren a la tubería de la delincuencia. Por eso es que hay que atenderlo. Si yo identifico, hay que buscar datos. Esto no puede ser un asunto de inventar o suponer o especular. Hay que tener datos, informaciones fehacientes y veraces con especialistas que ese hogar hay un riesgo, que si no y se interviene, podemos encontrarnos de individuos que se van a convertir en estadística más. En el futuro encontrarlos en los centros de cumplimiento o en las cárceles. Es decir, en un lenguaje muy sencillo, atajar, intervenir de tal suerte que si esa madre o padre no han tenido la oportunidad, eduquémoslo en cuestiones técnicas y no solamente darle la oportunidad de prepararse para poder ofrecer su servicio, sino que exista la garantía que la empresa privada los contrate sobre la base que va a tener estado de confianza que esa persona les va a servir. Tal como ocurre en Jesús Le Oportunidades. Este grupo que ha funcionado excelentemente y que es un elemento que puede ser parte de la gestión en la prevención, ha demostrado que muchos de estos jóvenes delincuentes han transformado su vida. Es cuestión de oportunidades. Si la gente supiera que muchos jóvenes que viven en Cerro Cocobolo, que viven acá en la 24 de diciembre, tienen una actitud que no ha sido descubierta. Nosotros podemos descubrir Beethovens, podemos descubrir científicos, podemos descubrir escultores, pintores. Yo creo que eso es lo que tenemos que ser, descubridores de los talentos innatos que todo ser humano tiene para lograr esa oportunidad y transformar la vida de estas personas. Por último, don Severino, y cambiando el tema, hoy se va a estar reuniendo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, con el presidente de Costa Rica. ¿Expectativa de este encuentro entre ambos mandatarios? Esta es una reunión importante de carácter binacional de dos países hermanos limítrofes, en la que el trabajo mancomunado y articulado para beneficio de ambos pueblos se va a dar con este acercamiento entre el presidente de Costa Rica y el presidente Laurentino Cortizo. Sobre todo una agenda orientada al desarrollo mutuo y en el tema en particular la seguridad, sobre todo en el tema de las migraciones, de los grupos de personas que están llegando a través de nuestra frontera con Colombia y actuar como en efecto hoy día hay un trabajo muy efectivo entre la migración de Costa Rica y Panamá en la que están muy coordinados. Yo creo que este acercamiento debe fortalecer estos aspectos de comercio, seguridad y otras áreas importantes para beneficio de ambos pueblos. Vamos a estar pendientes de ese encuentro. Gracias, mucho gusto, don Severino, igualmente por habernos acompañado.